Bueno, chicos, les quiero mostrar el equipo. Este es el Combi 4, ¿sí? ¿Por qué Combi? Porque combina todas las corrientes y 4 porque tiene 4 canales de salida, ¿sí? Acá están los electrodos. Estos son electrodos para técnicas bipolares. Este es un electrodo facial, ¿sí? Para técnica bipolar, el negativo y el positivo. Bien, el encendido de este equipo, el encendido general está acá atrás, ¿sí? Se carga el sistema y nosotros con las flechas tenemos, por ejemplo, el programa de rehabilitación hipotonía. Para saber qué corriente yo aplico con este programa, tengo que con la flecha ir. Y acá sí que es el impulso rectangular, ¿sí? El impulso rectangular sabemos que es un impulso aislado. No son paquetes de impulsos como las corrientes interferenciales y las corrientes rusas. Esta corriente rectangular es una corriente de baja frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser un efecto excitomotor. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que buscar la contracción en el paciente, en la zona a tratar. Entonces, ¿qué parámetros voy a ajustar? El tiempo de aplicación. El tiempo de aplicación más o menos vamos a poner unos 15 minutos, ¿sí? Acá, el ancho del pulso. ¿Qué significa ancho del pulso? La duración, ¿sí? De la contracción, de 30 milisegundos. Y la pausa, que es la relajación, el silencio eléctrico, son de 500 milisegundos. Una vez que yo pongo todos los parámetros, grabo el programa, ¿sí? Y doy comienzo al tratamiento. Esperen un poquito. Bueno, acá vamos a ir subiendo la intensidad una vez que hacemos la técnica de aplicación, ¿sí? La técnica de aplicación, por ejemplo, en los músculos extensores del antebrazo, ahí lo colocamos a los electrodos, una técnica longitudinal bipolar, ¿sí? Acoplados con paños húmedos o con gel neutro. Colocamos ahí y volvemos al equipo y vamos a subir la intensidad. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar acá? Fíjense ustedes, ahí ven las luces. Esas luces indican la contracción, ¿sí? La velocidad de contracción. Le vamos preguntando al paciente qué es lo que siente. Se siente bien el paciente, sí, me dice. Y qué es lo que yo tengo que visualizar en el paciente. Voy subiendo hasta visualizar la contracción, ¿sí? Vamos a ir subiendo la intensidad, siempre y cuando el paciente lo tolere. Yo le tengo que explicar al paciente lo que debe sentir. Si siente grave, ahí se ve. Fíjense el movimiento del extensor del pulgar. Ahí, entonces, lo dejamos al paciente, no subimos más la intensidad y dejamos 15 minutos. Una vez que pasaron los 15 minutos, voy descendiendo la intensidad a 0, ¿sí? Gradualmente, y finalizo el tratamiento. Bueno, chicos, vamos a continuar con el práctico de electrogimnasia. Las corrientes más utilizadas son las corrientes interferenciales y las rusas. Las corrientes rectangulares de baja frecuencia ya las hemos visto en otro videito. Las corrientes interferenciales y rusas son de media frecuencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que van desde los 2000 más o menos Hz hasta los 10.000 son las más utilizadas, ¿sí? Las interferenciales
son 2500 o 4000 dependiendo del efecto que yo quiero lograr. Si busco un efecto excitomotor, que es lo que vamos a ver hoy, voy a trabajar con una frecuencia portadora de 2500 Hz. Si busco un efecto analgésico con las interferenciales, voy a trabajar con 4000 Hz. Y las rusas manejan 2500 Hz también. Las interferenciales y las rusas que vamos a ver hoy, con efecto excitomotor, ¿qué significa esto? Buscamos la contracción muscular, ¿sí? ¿A dónde voy a colocar yo los electrodos? Los electrodos los tengo que ubicar en el punto motor. ¿Qué significa eso? Que tengo que buscar el punto de cutáneo, digamos, para colocación de los electrodos, en donde me responda con una contracción con la menor cantidad de energía posible, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Dónde lo podemos encontrar al punto motor? O en el origen de inserción de los músculos o en el vientre del músculo también. Siempre va acoplado con gel neutro o con un paño humedecido para que se conduzca la corriente, ¿sí? Otra cosa importante que tenemos que saber es cómo ubicarlos a los electrodos. Siempre los tenemos que ubicar de manera longitudinal a la fibra muscular, porque nosotros queremos que esa fibra se acorte con la contracción, entonces tenemos que ubicarlo así. Si yo tengo un paciente y quiero hacer una progresión de tratamiento en un paciente que no tiene entrenamiento, viene al consultorio, por ejemplo, con un poyeso, ¿qué voy a hacer? Primero voy a comenzar con una corriente rectangular, luego, al pasar unos días, puedo seguir con una corriente interferencial y por último la corriente rusa. ¿Por qué esto? La corriente rectangular tiene impulsos aislados. En cambio, las interferenciales, y es de baja frecuencia, las interferenciales y las rusas tienen paquetes de impulsos, ¿sí? En un milisegundo hay una cantidad de impulsos que van a producir la contracción. La interferencial está modulada de manera sinusoidal y la rusa es más fuerte y hipertrofia los músculos. ¿Por qué? Porque está modulada de manera cuadrangular. Ya vamos a ver ahora en la práctica. 3. Bueno, acá tenemos la técnica de aplicación de la corriente interferencial bipolar longitudinal de los músculos extensores de la muñeca, ¿sí? Hemos colocado gel neutro y lo hemos sujetado a los electrodos con velcros. Acá es indistinto dónde yo coloco el positivo o el negativo porque son corrientes apolares. Siempre tengo que buscar obviamente el punto motor, ¿sí? En este caso los músculos extensores son muy pequeños, entonces nos conviene poner en el vientre muscular a una distancia más o menos de 2, 3, 4 centímetros. Ahora vamos a ver el equipo. ¿Qué hacemos con el equipo? El encendido general está acá atrás, ¿sí? Ahí lo apagué, lo vuelvo a prender, ¿sí? Una vez que yo aplique la técnica, vengo al equipo. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, este paciente tiene un poyeso, ¿no es cierto? Acá yo veo y me dice la corriente en los parámetros que tengo que ir modificando, que la corriente es interferencial bipolar. ¿Qué otra cosa tengo que ver? El tiempo de aplicación, acá me dice 30 minutos. Lo tengo que bajar, más o menos son entre 10 y 15 minutos. Contracción 2 segundos, relajación 2 segundos al mismo tiempo. Frecuencia. ¿Qué significa esto? Esta es la AMF, esta es la frecuencia de tratamiento. Yo sé que la corriente interferencial son dos corrientes de media frecuencia que se interponen y van a formar una tercera corriente endógena que es la de baja frecuencia. Esta es la que yo tengo que modificar y esta, cuando yo aplico la técnica bipolar, sale la AMF modulada al 100% desde el equipo, a diferencia de la técnica tetrapolar.
que ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué AMF yo voy a manejar para un efecto excitomotor? De 0 a 50 Hz, ¿sí? Bien, acá tenemos 40, está perfecto. ¿Qué significa barrido? El barrido de frecuencia es para evitar la acomodación del músculo, ¿sí? A lo largo de la sesión, el músculo va a ir acomodándose. Las células se adaptan muy fácilmente. Entonces, lo que yo hago con el barrido es hacer un barrido amplio de 15 Hz para evitar esa acomodación. Y la secuencia, ¿qué significa? Secuencia simultánea es que si yo tengo más de un canal poniendo, estimulando, se van a contraer todos al mismo tiempo. Acá lo dejamos. Volvemos. Y comenzamos. Se está cargando el programa en el equipo y comenzamos. ¿Qué pasa acá? Ustedes ven las luces, ¿sí? La luz, yo voy a ir subiendo la intensidad y tengo que subirla cuando está la luz, que significa la contracción. Cuando no está la luz, es la pausa o silencio eléctrico, ¿sí? Yo voy a ir subiendo cuando está la luz para que el paciente no se sienta que de repente se contrae, ¿sí? Para no asustarlo al paciente. Siempre tengo que darle seguridad al paciente. Entonces voy subiendo el miliamperaje, siempre va a depender del paciente. ¿Yo qué le tengo que decir al paciente? Que va a sentir vibraciones, que va a sentir, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que visualizar la contracción en un músculo sano, ¿sí? Con su inervación sana, yo tengo que visualizarla. Cuando el músculo está denervado, quizás lo tenga que palpar. ¿Cómo se siente? Ahí lo podemos ver al paciente. Fíjense cómo se visualiza la contracción, ¿sí? De los músculos extensores. Si yo sigo aumentando, probablemente le sea molesto al paciente, ¿sí? Ahí, una vez que yo visualizo la contracción, dejo la intensidad, la dejo así como está, ¿sí? En 27 miliamperes. Todo depende del paciente, la intensidad, ¿sí? Cuando pasan unos minutos de tratamiento, yo voy a ver que se adapta. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto al paciente si puedo subir un poquito más la intensidad, ¿sí? Si el paciente me dice que sí, subo un poquito más la intensidad, ¿sí? Una vez que pasan los 15 minutos, voy a disminuir progresivamente la intensidad a 0 y voy a finalizar el tratamiento. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se realiza una técnica tetrapolar, ¿sí? Con la corriente interferencial. Se colocan los electrodos, por ejemplo, yo quiero trabajar el recto anterior del cuádriceps. Yo tengo que colocar 4 electrodos, ¿sí? Voy a colocar cruzados, un par y el otro par, de manera tal que la intersección de ambos, ¿sí? Sea el punto medio, ahí a donde yo quiero estimular, ¿sí? Ahí se va a formar la tercera corriente endógena de baja frecuencia. Por eso, con la técnica tetrapolar, la AMF se modula con la técnica, chicos. Entonces tenemos que ser muy rigurosos. ¿Qué diferencia hay entre la técnica bipolar y la tetrapolar? Es que la tetrapolar se utiliza para zonas más amplias, ¿sí? Se puede utilizar. Y la bipolar y la AMF, en la tetrapolar la hacemos o la realizamos con la técnica. En cambio, en una técnica bipolar, la AMF sale modulada al 100% desde el equipo. Este equipo no tiene para realizar la técnica tetrapolar.
Bueno, vamos a ver ahora la aplicación de la corriente rusa, que no difiere para nada con la técnica de aplicación de la corriente interferencial bipolar. La rusa también se aplica de manera bipolar únicamente, ¿sí? Bipolar longitudinal. Por ejemplo, en este paciente que ya lleva varias sesiones de poyeso, ¿sí? Vamos a trabajarle ahora, pasamos a trabajar de la interferencial con la rusa. ¿Qué tengo que hacer en el equipo? En el equipo voy a ver que tengo que buscar la corriente rusa. Acá dice corriente rusa y estos números son relación 2-1. ¿Qué significa eso? 2 tiempos de contracción y 1 de relajación, ¿sí? Para fortalecimiento. ¿Qué voy a hacer? El tiempo de aplicación más o menos son 15 minutos, de 15 a 20 minutos. La contracción de 3 segundos, la relajación de 2 segundos. La frecuencia la vamos a bajar. De 40 Hz. El barrido le vamos a poner de 10 Hz. ¿Se acuerdan que el barrido era para evitar la acomodación? Y la secuencia simultánea. Vuelvo nuevamente. Y enciendo el equipo. Acá la corriente es más fuerte, chicos, ¿sí? Entonces yo le tengo que explicar al paciente que va a sentir una contracción más fuerte, una vibración más fuerte. Fíjense la luz. Ahí yo subo, empiezo a subir la intensidad en miliamperes. En el silencio no subo, subo en la luz. ¿Sí? Voy preguntándole al paciente qué es lo que siente. Normalmente esta corriente se tolera un poco mejor que la interferencial. Vamos fíjense ahora la contracción tiene que ser visible y uniforme. Si yo veo que está fibrilando, fíjense cómo se levanta toda la mano a diferencia de la interferencial anterior, ¿sí? Si yo veo que está fibrilando, puede ser o que estén mal ubicados los electrodos, ¿sí? Que no estén bien en el punto motor, o que el músculo esté fatigado, ¿sí? Entonces, si yo veo fibrilación, temblor, tengo que suspender el tratamiento si yo veo que es por fatiga, ¿sí? Bien, ahí lo dejo. Finalizado los 15 minutos de tratamiento, disminuyo lentamente la intensidad hasta 0 y apago el equipo. Fin de tratamiento. Bueno, yo ahora para terminar les quiero, digamos, sugerir que siempre es muy bueno la comodidad del paciente a la hora de tratarlo. Tenemos que tener en cuenta sus contraindicaciones que ya las habrán visto en la parte teórica con el licenciado Pica. Y siempre, chicos, hay que darle seguridad al paciente cuando yo trabajo con electroestimulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él me ve que yo estoy mojando los paños o estoy poniendo gel. Ay, ¿qué me va a pasar? Entonces, siempre hay que darle seguridad. No va a pasar nada, quédate tranquilo. Los cables pueden tocar la piel del paciente. Acuérdense, con la onda corta no podía. Estos cables están totalmente aislados, no tiene nada que ver una corriente con la otra. Fíjense bien de la posición y la comodidad del paciente. Espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo práctico. Hola chicos, les voy a mostrar otro equipo de interferenciales y rusas. En este caso es de marca Meditea. Lo vamos a prender.
Acá tenemos para seleccionar ondas rusas e interferenciales. También este equipo tiene 10 canales, de los cuales se puede usar tanto modo bipolar, cada canal, o para las interferenciales, la modalidad tetrapolar los va juntando de a dos. Bueno, las opciones que tiene, por ejemplo, de interferenciales, acá podemos ver bipolar, tetrapolar, nos da para seleccionar por afección, por parámetros y un programa que cada uno puede ir armando. Vamos a ver las rusas. También tenemos por afección, por parámetros o el programa que arma el profesional. Por afección, por ejemplo, tenemos para deporte, para rehabilitación y para estética. Hola chicos, aquí tenemos un equipo de corrientes interferenciales de la marca SET. Este equipo, aquí tenemos el encendido. Posee dos canales corporales. Cada canal, el canal 1 y el canal 2, con sus respectivas intensidades. Aquí tenemos la frecuencia con la que se puede trabajar en este equipo, de 2000 Hz y 4000 Hz. Para los diferentes tratamientos, 2000 lo utilizamos para tratamientos éxitos motores, aumento de la fuerza, y 4000 Hz se la utiliza para analgesia. Aquí en esta perillita tenemos pulsos o pulsaciones por segundo. Aquí vamos a tener una variedad de pulsaciones. Vamos a poner el tiempo. Vamos a ver cómo los pulsos de la corriente se van notando. Y en esta franja azul sería para trabajar éxito motor. Y en la franja amarilla sería para realizar analgesia. A medida que vamos cambiando a mayor pulsaciones, el latido, que sería el paso de la corriente, se va aumentando, ¿sí? Ahí lo ven claramente. Subimos a 115 pulsaciones por segundo. Y ahora les quiero mostrar, si pasamos a la franja amarilla, por ejemplo en 50 pulsaciones, cómo sería los pulsos. Aquí no están, claramente es una corriente para analgesia. Subimos un poquito más para que vean la diferencia. Una vez que termine el tiempo de tratamiento, sonará una alarma y se cortará el paso de la corriente. Lo que les quiero mostrar aquí, cuando hablamos de los canales, mencionamos que tiene dos cables y cada uno de sus cables con sus respectivos electrodos. Es decir, que esta técnica sí o sí debemos trabajarla con una técnica tetrapolar fuegos cruzados. El licenciado Pica ya les debe haber mencionado las diferentes formas de trabajar de la corriente interferencial, pero en este caso, bueno, quería mostrarles los electrodos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, en este video vamos a hablar de las corrientes que generan un efecto éxito motor, corrientes que vamos a utilizar para realizar electrogimnasia. En particular, lo que les voy a mostrar son corrientes cuadradas, corrientes rusas y corrientes australianas. Les voy a compartir este video en donde van a ver el equipo con el que he trabajado. Este equipo es de SEC, de la marca SEC, se llama Ondas Rusas Max, pero además de las ondas rusas, vean acá en las distintas opciones, podemos seleccionar estas tres corrientes que les decía anteriormente: rusas, australianas y cuadradas. Bien, dentro de los parámetros nos permite seleccionar una rampa de ascenso, que es la intensidad va a ir subiendo como en una rampa gradualmente. El tiempo de contracción, podemos seleccionarlo hasta 20 segundos. Luego, una rampa de descenso,
podemos utilizar una rampa entonces que la intensidad vaya descendiendo progresivamente o que descienda abruptamente. Esas son las opciones. Y por otro lado, una relajación o un tiempo de pausa en la corriente de hasta 50 segundos. Bien, la frecuencia la podemos modificar también. Hasta 99 Hz nos permite este equipo. Bien, y lo último que vamos a poder modificar con él es el tiempo de tratamiento, que en este ejemplo vamos a poner 15 minutos. A medida que yo pongo ya el tiempo, el equipo empieza a emitir. Fíjense en la luz. Cuando hay luz es el pulso y cuando se apaga es la pausa. Este equipo tiene 4 canales. Bien, y en cada uno, independientemente, voy a poder subir la intensidad, que acuérdense que la medimos en miliamperes a la intensidad de la corriente. Bien, y vamos a empezar entonces a trabajar con este equipo las corrientes cuadradas para poder buscar los puntos motores. ¿Qué son los puntos motores? Los puntos motores, entonces, son puntos en la superficie de la piel que nos va a permitir realizar una contracción con la menor energía o la menor intensidad posible, ¿sí? Tenemos los puntos motores normalmente en el vientre muscular y tenemos diversos o múltiples puntos motores y los que nosotros vamos a estimular con la corriente son los más superficiales de encontrar. Bien. Estos puntos motores los vamos sobre todo a buscar con una técnica unipolar. La técnica unipolar la van a ver acá, llamamos una técnica unipolar cuando se utiliza un electrodo dispersivo que le llamamos, que es un poco más grande, y otro que va a ser activo, que es de menor tamaño, y justamente nos va a servir para que la corriente esté bien localizada en estos puntos. Es más selectiva y en realidad, si lo pensamos, es una corriente bipolar. Tenemos 2 electrodos, pero lleva el nombre de unipolar porque uno de los electrodos es el que va a estar buscando estos puntos y va a ser el activo realmente. Bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo de esta búsqueda de puntos motores. El trabajo lo vamos a realizar en el muslo. Como electrodo dispersivo vamos a utilizar este electrodo de goma conductora y en este caso en particular vamos a utilizar gel conductor. Bien, vamos a ubicarlo por debajo del muslo, no es obligación que esté cerca de la zona, podría estar también ubicado en la lumbar y con el otro electrodo buscar los puntos motores en la misma zona del muslo. Donde vamos a pasar el electrodo puntual tenemos que llenar de gel toda esa zona, si no, no va a conducir la corriente. Bien, vamos a subir la intensidad para que se pueda ver la respuesta muscular y vamos a empezar a buscar los puntos. Fíjense primero buscando en la zona del vasto interno, luego en la zona del vasto externo. Acá van a poder ver la diferencia. Cuando estamos en el punto motor, ahí, como es mucho más fuerte y eficaz la contracción, y cuando nos alejamos, va siendo una contracción mucho menos fuerte. Acá ya directamente ni se ve y la intensidad es la misma. Bien, seguimos buscando los distintos puntos y volvemos al vasto interno, en donde es bien visible la contracción y la diferencia de esa contracción cuando estamos en el punto motor. Tenemos entonces este punto bien localizado y el punto del vasto externo. Bien, esta misma técnica la podemos utilizar en cualquier parte del cuerpo. Fíjense acá en el ejemplo, de la misma manera vamos a buscar diferentes músculos en la zona del antebrazo. El electrodo dispersivo, si pueden verlo, está en la otra mano, ¿sí? Y de la misma manera la corriente va a estar ingresando. Y vamos a tener respuestas en las 2 manos. Fíjense, si bien es más notoria lo que van a ver inicialmente en la mano izquierda, concéntrense lo que pasa en la derecha, que es donde vamos a estar buscando los puntos motores. Fíjense que con centímetros de distancia voy localizando diferentes músculos y son diferentes las acciones que vamos a ver en los dedos y en la mano. Esto es necesario a veces cuando queremos trabajar una zona puntual, un músculo puntual, entonces tenemos que buscarlo específicamente. Bien, fíjense cómo queda selectivo ahí en el extensor del índice. Perfecto. Bien,
De este mismo modo, si yo quiero utilizar 2 electrodos de goma conductora, también puedo buscar cuáles son los puntos en donde la contracción es más efectiva. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un tratamiento de 15 minutos, buscamos los puntos y donde encontramos la mejor contracción, podemos entonces colocar las bandas elásticas, rodear nuestros electrodos y dejar que transcurra el tiempo de tratamiento. No es que siempre nos vamos a estar moviendo. Esto, acuérdense que es una representación de cómo estamos buscando los puntos de más efectividad. Ahí se encuentra, por ejemplo, una buena contracción. Y vean la diferencia en las distintas zonas. Bien. Ahí voy a volver un poquito para que puedan ver. Esto de todos modos lo pueden buscar en internet. Son los distintos puntos motores que tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Esto lo ponen en Google y también lo pueden encontrar para tener en cuenta al momento de trabajar cualquier área. Entonces, sabemos que distintas corrientes van a producir un efecto excitomotor, pero ¿con cuál nos quedamos? Sabemos que para producir una buena respuesta y generar una ganancia de fuerza, la contracción inducida por la corriente tiene que ser grande, tiene que ser mayor para producir más fuerza. Entonces necesito colocar mucha intensidad y tiene que ser una respuesta que le genere, o una corriente que le genere menos disconfort, menos molestia. Hay corrientes que mientras más intensidad colocamos, va a generarle un efecto en la piel desagradable, que no se va a tolerar el aumento de la intensidad. En cambio, hay otras corrientes en las que sí se tolera. ¿Cuáles son entonces las corrientes que van a minimizar esta incomodidad sensorial? Son las de media frecuencia, interferenciales, rusas y las corrientes australianas, que vamos a verlas a continuación. Bien, veremos entonces la estimulación con corrientes rusas en el muslo también, y acá nos vamos a centrar en las distintas técnicas. No estamos realizando un tratamiento, por eso no tenemos las bandas elásticas, pero es para que ustedes puedan ver de manera práctica la respuesta que genera en el músculo. La técnica bipolar longitudinal, fíjense en este caso los electrodos negativos, que son los que tienen la parte negra, están de manera proximal ubicados, y los electrodos positivos de manera distal. Los dos electrodos externos están trabajando juntos, ahí tenemos una bipolar, esos dos están trabajando juntos, y los dos que están en la parte interna trabajan entre sí, no están trabajando los 4 en conjunto, están trabajando de manera individual dos electrodos, dos pares, un par de electrodos y el otro par de electrodos de manera independiente. Bien, ¿qué pasa si cambiamos? Ubicamos los polos negativos a distal y los polos positivos a proximal. Acá presten atención a la contracción que genera cada una de las técnicas de aplicación. En este caso puntualmente estamos utilizando 40 miliamperes de intensidad, o sea que cada vez que ustedes vean que cambiamos de técnica, la intensidad se baja, ubicamos los electrodos y después volvemos a subir la intensidad para ver qué pasa. Fíjense acá, es mucho mayor la respuesta muscular con la misma intensidad. Vamos a ver qué pasa al cambiar esta técnica. Vamos a ubicar ahora de manera transversal. Los dos electrodos que están ahora proximales o superiores están trabajando juntos, y los dos electrodos que tenemos distales están trabajando juntos entre sí. ¿Qué pasa entonces cuando subimos nuevamente la intensidad a 40 miliamperes? Ahí ya se empieza a ver la contracción. Fíjense que en la zona externa se ve una contracción brusca, pero no tanto en la zona interna, en donde tenemos los polos positivos. Esa contracción brusca externa en este paciente generaba disconfort. Bien, y al cambiar esta técnica nos queda una última posibilidad en donde vamos a ponerlos cruzados a los electrodos. Entonces, esta técnica es una bipolar también, pues acuérdense que no trabajan los 4 electrodos
entre sí, sino que 2 electrodos trabajan en conjunto, los otros 2 en conjunto van a estar formando una cruz en este caso. Yo les he mencionado ahí técnica bipolar doble, porque son 2 bipolares en cruz. Pero esto no es un nombre propio, no lo tomen como algo teórico a saber, la técnica bipolar doble en cruz. Es una descripción de lo que están viendo simplemente. Y fíjense que acá no tenemos una respuesta muscular tan fuerte o eficaz como lo que era la técnica longitudinal. Bien, es importante hacer estas pruebas para la práctica, justamente. Después ustedes van a saber qué corrientes son, o qué técnicas, mejor dicho, son más efectivas para las distintas zonas del cuerpo. Bien, ¿qué parámetros podemos modificar al momento de trabajar con las corrientes rusas? Al principio les mostraba en el equipo de C que podemos modificar la frecuencia. Si trabajamos con una baja frecuencia, aproximadamente entre 8 y 25 Hz, vamos a estar estimulando las fibras musculares de tipo 1, que son tónicas y lentas, y va a mejorar la resistencia en el paciente. En cambio, si utilizamos una frecuencia más alta, mayor a 50 Hz, vamos a estimular las fibras musculares tipo 2, que son fásicas, rápidas, y va a mejorar la potencia. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de mi objetivo de tratamiento, es la frecuencia que vamos a utilizar. Por otro lado, les mencionaba que teníamos una rampa de ascenso y de descenso. Fíjense en el gráfico, vemos cómo la intensidad sube y baja gradualmente. En pacientes que están recién iniciando el tratamiento, podemos colocar una rampa, para que se sienta más suave esta intensidad, que sube y que baja de manera más suave y no se hace una contracción tan brusca. Bien. Otros parámetros que vamos a poder modificar, los vamos a ver a continuación, son el ciclo de trabajo y el tiempo de tratamiento, obviamente. En cuanto al ciclo de trabajo, podemos modificar cuánto dura un pulso y cuánto dura una pausa. Entonces, la rusa propiamente dicha se la denomina 1-1, es un pulso, una pausa. Y después tenemos variables o variantes. Tenemos 1-2, en donde la pausa va a ser el doble que el pulso, y 1-4, en donde la pausa va a ser 4 veces más que el pulso. Y en cuanto al tiempo, recomendamos 15 minutos de tratamiento para lo que es electrogimnasia. Bien, vamos ahora a ver la estimulación con las corrientes australianas, una aplicación en la zona abdominal. Ahora van a ver una aplicación correcta en el sentido que este paciente ya está ubicado y los electrodos se van a poner de manera correcta para realizar el tratamiento completo, para que el tiempo de sesión lo pueda transcurrir de esta manera, en donde los electrodos acoplan bien con la piel, no se están levantando. Cada uno de estos electrodos tiene gel conductor por debajo. Bien. Tratamos de no ubicarlos sobre las costillas a los electrodos, justo por debajo. Y vamos a ver entonces cuando empezamos a elevar la intensidad, la respuesta motora que va a generar. Fíjense cómo se ve bien marcada la contracción. Bien, tenemos acá la opción de aplicar 2 pares de electrodos más en la zona de la musculatura oblicua. Eso también sería posible dependiendo del tamaño que tengamos de electrodos y dependiendo de la contextura del paciente. Las corrientes australianas son muy similares a las rusas, podríamos incluso decir que son como unas rusas modificadas, y van a presentar una menor duración del pulso. Ahí tenemos arriba el gráfico de las corrientes rusas y por debajo el gráfico de las corrientes australianas. Tienen distinta frecuencia. Fíjense que las oscilaciones de la corriente se van a dar con una diferente frecuencia. Van a haber pulsos más seguidos en lo que es la rusa y menos seguidos en lo que son las australianas. Y tiene una pausa más marcada. Bien. ¿En qué nos va a modificar esto? Algunos estudios determinan que las corrientes australianas generan menor disconfort en el paciente y producen mayor fuerza de torque. O sea que al generar menor disconfort no tenemos una sensación eléctrica en la piel, podemos aumentar la intensidad y de esa manera trabajar mucho más efectivamente. Y a su vez
Algunos estudios dicen que genera más fuerza incluso que la corriente rusa, mayor fuerza o torque de fuerza. Bien. Y para terminar, vamos a ver distintos equipos o distintos tipos de electrodos también que se pueden conseguir en el mercado. Tenemos arriba a la izquierda unos electrodos que son los que se pueden conocer todos por el electrocardiograma. Estos electrodos son descartables y son autoadhesivos. Obviamente es mucho más cómodo trabajar con ellos. A veces tienen una mayor sensación eléctrica, estos electrodos descartables y autoadhesivos, y obviamente nos va a encarecer la sesión, porque el electrodo que se usa es el electrodo que se descarta. Vienen otros que son de gel conductor y no hace falta descartarlos. Obviamente conviene que cada paciente tenga los propios y no compartirlos, pero en ese caso no vamos a tener que descartar el electrodo como en el caso de estos que son autoadhesivos. Después tenemos estos que son electrodos de copa y abajo lo que van a ver es un equipo inalámbrico. Tenemos por un lado el equipo en donde vamos a configurar los parámetros y abajo van a ver en el muslo conectados los electrodos, ¿sí? Y estos electrodos no tienen cable que vaya al equipo. Estos son equipos extranjeros, obviamente muy costosos, pero hay profesionales que los prefieren y los compran para sus tratamientos. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la atención y bueno, nos seguimos viendo en las clases. Que anden muy bien.